Sí, queremos conversar sobre cómo será el proceso de esta nueva Constitución. ¿Qué viene ahora? ¿Cuáles serán los métodos que se establecerán en los próximos pasos hasta el plebiscito de abril? Bueno, vamos a conversar de esto con el abogado constitucionalista Sergio Verdugo. ¿Qué tal, Sergio? Hola, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Gracias por Sergio. venir. Gracias. Bueno, Sergio, tenemos un camino trazado. Quizás mucha gente no entiende bien qué es lo que va a pasar de aquí en más. Entendemos que hay una comisión técnica que se va a formar por parte del Congreso que va, digamos, a establecer la hoja de ruta. Pero lo que está súper claro ya es lo que va a pasar en abril. Sí, mira, el acuerdo político define una hoja de ruta que tiene que ser complementado, como tú muy bien dices, con el trabajo de esta comisión técnica. Entonces sabemos que en abril va a haber un plebiscito donde van a haber dos preguntas. La primera, si queremos o no una nueva constitución. Y la segunda pregunta es por qué mecanismo queremos. Y van a haber dos alternativas cerradas. Una convención mixta compuesta por legisladores y ciudadanos electos o una convención completamente electa. Tenemos, de hecho, nosotros acá unas placas que vamos a poner en nuestro video wall para mostrarle a la gente básicamente de qué es lo que se trata el primer paso que ya está definido, como decíamos, que es el plebiscito constitucional. Claro. Y estas son las preguntas. ¿Quiere usted una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? De prosperar, tendríamos una segunda pregunta que la vamos a pasar a revisar también. Es importante precisar que en esta segunda pregunta todos van a poder votar, incluso claro, los que contestaron no a la primera pregunta. Ah, claro, queda de todas maneras válido toda la respuesta. Ahora, ¿qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución? Y aquí se habla entonces de este órgano mixto o constituyente. Y esto es importante también aclararlo y que las personas lleguen súper bien informadas al momento de participar en este plebiscito. La idea es que participen, porque además para que sea válido tiene que tener la mayor cantidad de participación. Explícanos esto. Mira, los detalles todavía no están regulados, pero sabemos que la constituyente va a ser completamente electa y que la mixta va a estar compuesta por mitad legisladores en ejercicio hoy día y mitad electos. Todavía no sabemos cómo se van a elegir esos legisladores que hoy día están en ejercicio. Pero a tu parecer, ¿cómo debería ser la forma para que sea más representativa? Mira, es que la forma más representativa para llegar al ciudadano de a pie es el sorteo. ¿Ya? Pero el acuerdo político no estableció ese mecanismo. El acuerdo político dijo que va a ser un sistema electoral similar al de la Cámara de Diputados. Y por lo tanto es un sistema proporcional donde van a haber listas, los partidos políticos van a jugar un rol clave en la conformación de esas listas. Todavía no sabemos cuál va a ser el número de delegados que va a haber en cada una de estas opciones. Y una vez pudiendo definir eso, vamos a poder definir si van a haber distritos, si va a haber un distrito nacional, cuántas listas se van a poder presentar por cada uno de los distritos, etc. Si es que va a haber cuotas o no. Si es que va a haber cuotas, por ejemplo, mujeres o cuotas en el caso de los pueblos originarios, también se ha hablado. Esta comisión técnica tiene que sentar las bases fundamentales, de establecer, imaginamos, cuántos asambleístas. ¿Hay alguna experiencia que tú recuerdas o puedas citar de un número adecuado de asambleístas? Mira, existen muchísimas experiencias en el extranjero. La convención, el Foro Constituyente de Islandia, por ejemplo, tenía 850 personas electas al azar. Pero hay otras más pequeñas. La de Colombia tenía 70 y tantas personas. Ya, lo importante es que sea un número que sea lo suficientemente alto como para representar a distintos sectores y lo suficientemente bajo como para asegurar la deliberación y para que esto sea manejable. Sergio, vuelvo sobre la experiencia. 9 meses prorrogables por 3 más, es decir, prácticamente un año de plazo para redactar una constitución desde cero, porque aquí la gracia del acuerdo político también era que la hoja era en blanco. Así es. ¿Es suficiente? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que un año es bastante razonable para poder redactar una nueva constitución. Pero, como se exige regla de 2/3 para llegar a acuerdo, va a depender de la mantención de este clima de acuerdos políticos para que la convención, ya sea mixta o constituyente, llegue a buen término. Si es que no se reúnen los quórums, es posible que no tengamos nueva constitución. Y por eso es importante mantener este clima de acuerdos que vimos que vimos el otro día. Sí, porque finalmente eso puede ir extendiendo todo este proceso. Ahora, hay un plebiscito de salida y ese es con voto obligatorio. Así es. Ya, si es que este plebiscito de salida llega a rechazar el texto, ¿qué pasa? Si es que se rechaza el texto, va a seguir vigente la Constitución actual. ¿Ni siquiera se da la posibilidad de elaborar uno nuevo o hacer algunas modificaciones? Mira, el acuerdo político es bien claro en este punto. ¿Ya? En el punto número 7 establece que una vez publicada la nueva Constitución se va a derogar la Constitución vigente. ¿Ya? Entonces tenemos que entender que si no se publica la nueva Constitución, no se va a derogar la Constitución que hoy día está vigente. Y tampoco establece camino ese documento en caso de que el referéndum de salida sea rechazado. Así es. O sea, eso queda en el aire. No sabemos si vamos a tener que elegir otra asamblea, si es que... Ahora, los procesos constituyentes van tomando legitimidad sobre la marcha. Ya. O sea, hoy día tenemos un acuerdo, el puntapié inicial tenemos ese acuerdo,
Pero ahora la ciudadanía tiene que adherir a esto, ya sea en el plebiscito de entrada y después en las elecciones. O sea, van a haber distintas instancias de participación. Si la ciudadanía no siente que este procedimiento es legítimo, puede haber un riesgo. Son dos grandes riesgos acá. Uno, el que no tome suficiente legitimidad, y dos, que este clima de acuerdos políticos no se mantenga. Ambas son condiciones necesarias para que este proceso constituyente sea exitoso, y por exitoso me refiero a un proceso constituyente que sea capaz de reemplazar la Constitución actual. Ahora, para hablar de legitimidad, para que esto tenga mayor validez, hablamos de la intención también de la ciudadanía en que vaya a votar. No solamente en el plebiscito de salida, en donde ya es obligatorio. ¿Debió haber sido obligatorio también el de entrada? Mira, es una muy buena pregunta. Lo importante es que haya una alta participación. Tú puedes lograr alta participación cuando el voto no es obligatorio. Si tú quieres asegurarlo, necesitas que el voto sea obligatorio. Ahora, yo tengo la sensación, pero esto es una especulación, de que el momento de crisis que estamos viviendo va a invitar a la gente a votar masivamente. Claro. Entonces, no sé si sea necesario, pero es una opción que eventualmente podría considerar la Comisión Técnica. Sí, es que sabes lo que pasa es que con todo lo que nosotros hemos visto en el último tiempo, también se podría hacer campaña para no darle validez a este proceso y que las personas no vayan a votar. Es una posibilidad, es una posibilidad. Ahora, la gran mayoría de las fuerzas políticas están respaldando el acuerdo y adhirieron a él. Sí. O sea, son pocas las facciones que se están restando. Ahora, esto es el comienzo, todavía el proceso tiene que tomar legitimidad sobre la marcha. Es un proceso bien complejo. Ahora, redactar una constitución, una cantidad de capítulos que van desde qué es ser chileno, digamos, por decirlo así, o hasta si queremos un sistema semipresidencial, o queremos un congreso unicameral, o sea, la distribución de poder. Ahí debiera estar la madre de todas las batallas, ¿no? Sí. Es importante, para poder contestar esta pregunta, entender qué es lo que una constitución puede contribuir para corregir esta crisis. Las constituciones no pueden, y no deben tampoco, establecer sistemas de salud, sistemas de pensiones. Claro. Para eso necesitamos políticas públicas financiadas en leyes, y leyes bien pensadas, hechas en el Congreso. Por eso es importante mantener la agenda social, ¿ya? Lo que una constitución puede hacer es facilitar que los gobiernos efectivamente puedan cumplir con sus programas, puedan implementar sus programas. El gran problema que tenemos hoy día es que tenemos un sistema presidencial que después del 2015 se combina con un sistema multipartidista que hace muy difícil que el presidente de la República pueda cumplir sus promesas, porque es difícil para el presidente poder formar coaliciones legislativas en el Congreso. Claro. Entonces, la nueva Constitución es una buena oportunidad para corregir este problema, como tú muy bien decías, el sistema, la forma de gobierno. Es una cosa donde la Constitución de verdad puede aportar, pero la agenda social debe mantenerse, porque la gran mayoría de las demandas que están en la calle no tienen que ver con la forma de gobierno, claro. O sea, tienen que ver de forma indirecta, digamos, pero directamente tienen que ver con demandas concretas en pensiones, en salud, etcétera. En salario, etcétera. Don Sergio Verdugo, abogado constitucionalista, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros acá. Muchas gracias. Sí, gracias, Sergio. Gracias, Priscila.